stairs, 'cause I know my Jesus answers all my prayers. Well, I know when he calls me to my home on high, I'll walk them golden stairs when I die. Oh Lord, you know. Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Límites Insospechados que se emite por este canal en redifusión en varias horas de la semana. Te habla tu amigo Francisco Rubiales y me hago acompañar de mi esposa, la salmista y teclista Pilar Moreno. Estamos aquí para traeros un mensaje que puede cambiar vuestra vida. Y el mensaje habla de aquel cuyos límites son insospechados. Por esta razón, te damos las gracias por abrirnos las puertas de tu casa, darnos permiso de estar contigo, compartir con nosotros este tiempo y poder compartir con nosotros este mensaje tan extraordinario que es un mensaje caído del cielo. Pero antes queremos adorar a Dios de esta manera. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te exaltaré y mi adoración eres tú. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré. Sí, Señor, te adoraremos. Con todas mis fuerzas te exaltaré y mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias por estar ahí. Es un gozo, una satisfacción para nosotros poder disponer de este altar, de este medio, para poder alcanzarte con el mensaje que a continuación vamos a poner en tu conocimiento. Un mensaje del cual depende que si lo aceptas o no lo aceptas, de eso va a depender tu salvación eterna o tu condenación eterna. Quizá pienses que te estoy hablando demasiado duro, pero había un misionero conocido como John Huss, que él decía: prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Quizá alguien que nos vaya a ver este día en esta emisión
pueda incluso ofenderse con nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, solo esperamos dos respuestas: gente que se enoja o gente que aprovecha la oportunidad y lo recibe para salvación. También quiero decirte que hay distintos canales por los cuales tú puedes contactar con nosotros y con nuestro ministerio. Por ejemplo, el que tienes al pie de pantalla, puedes llamarnos por teléfono o enviarnos un WhatsApp al número que aparece ahí a pie de pantalla, el 666-778634, 666-778634. También podéis entrar en nuestra página de Facebook, Francisco Rubiales Ministerio Evangelístico. ¿Quieres enviarme un correo electrónico? Pues esta es la dirección: límitesinsospechados@hotmail.com, como el título del programa, como el nombre de este programa, límitesinsospechados@hotmail.com. Y también tengo un canal en YouTube con diversos materiales, vídeos de enseñanzas que hemos dado a lo largo de los años, y que quizá también estos programas que quizás puedan serte de utilidad. Entra en YouTube, es www.youtube.es/límites insospechados, youtube.es/límites insospechados. Y tengo una última gran noticia también que darte antes de comenzar a predicarte la palabra de Dios, y es que todos los martes, miércoles, jueves y viernes, te lo repito, todos los martes, miércoles, jueves y viernes a las 9:30 de la noche, estaré dando un programa en directo a través de Facebook. ¿De qué Facebook? Del que os he dicho antes, Francisco Rubiales Ministerio Evangelístico, Francisco Rubiales Ministerio Evangelístico. Si tú quieres tener más acceso a enseñanzas acerca de la palabra de Dios, pues cada noche ahí estaremos compartiendo contigo enseñanzas básicas, enseñanzas fundamentales para una vida cristiana, y que son cortas, no son enseñanzas de mucha duración. Nuestros programas de noche apenas duran menos de media hora, pero son enseñanzas y principios que van a fortalecerte en las cosas de Dios. Así que recuerda, martes, miércoles, jueves y viernes a las 9:30 de la noche en Facebook, Francisco Rubiales Ministerio Evangelístico. Si no somos amigos todavía, no dudes en enviarme una solicitud de amistad y estaremos encantados de recibirte como un amigo más de nuestra gran familia, de nuestro ministerio, para que podamos compartir juntos las cosas de Dios. Si el mensaje de hoy toca tu corazón, será para salvación. Quizá hoy sea el día de tu salvación, amigo. Abre bien tu corazón, abre bien tus orejas. Dice la palabra que a veces tenemos grosura en los oídos. Es decir, tenemos los oídos taponados con tanto ruido del mundo. Pero es momento quizá de que nos limpiemos hoy las orejas del Espíritu y estemos dispuestos a recibir lo que Dios hoy nos quiere hablar por medio de su palabra. Abre bien tu corazón. Quiero ir contigo a un mensaje que viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 53. Es un pasaje que usted conocerá y seguramente alguna vez ha escuchado. Un pasaje que se titula La mujer adúltera. La mujer adúltera. Cómo Jesucristo intervino en la vida de esta mujer. Y dice así la palabra del Señor. Dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete
y no peques más. Qué tremenda, qué extraordinaria, qué fantástica es la palabra de Dios. Qué lindo es cuando uno toma su Biblia, se va a un sitio apartado, quizás a su cuarto, a un lugar, y se pone a leer la palabra de Dios. Tú te vas a dar cuenta que si hace tiempo que no leías la palabra, de repente tu espíritu se va a comenzar a sentir lleno de aquel alimento que le faltaba hacía tiempo. ¿Sabes qué? Nos están enseñando en este mundo a llenar nuestra alma con cosas que no tienen lugar en el alma. Todo tipo de deleites, de placeres, de pasiones, queremos que sean el alimento de nuestra alma. Pero eso son cosas efímeras. La palabra de Dios es el alimento para tu vida, del mismo modo que la oración es el respirar para tu vida. Si alguien no respira ni come, tú y yo convendremos en que se va a morir pronto. Pero también hay una muerte que no es solo la física, sino la espiritual. Y esa sobreviene cuando pasamos una vida entera sin comer el alimento de Dios, que es su palabra, ni respirar la oración, que es relacionarnos con Él, conversar con nuestro Padre. Así que fíjate qué tremendo. Yo te invito, si tú no tienes una Biblia, mándame tu nombre completo, tu dirección, incluido el código postal, y yo gratuitamente te envío una. Es el mejor regalo que jamás nadie te pueda hacer. No tengas temor, no te vamos a pedir dinero, no te vamos a invitar a que formes parte de nada, simplemente te vamos a hacer llegar una Biblia para que comiences a comer, gratuitamente. ¿Sabes por qué te la doy gratuitamente? Porque a mí en su día me la dieron gratuitamente y eso me salvó la vida. Así que yo quiero hacer lo mismo por ti, que me estás mirando en esta hora y que tienes necesidad de comer el alimento de Dios. Y esta historia de la adúltera, lejos de ser una parábola, que era una historia inventada que ilustraba una enseñanza de Jesucristo, es una historia que ocurrió en la realidad. Jesucristo se vio involucrado en este asunto de la adúltera y los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, quisieron poner en dificultades al Hijo de Dios. Lo que ellos no sabían es que el Hijo de Dios es todo sabio. Es el alfa y el omega, es el primero y el último, es el eterno. Jesucristo es Dios, pero de eso te hablaré otro día, aunque hoy te lo afirmo. Y dice, me llama la atención porque este pasaje de Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, fue suprimido de las Biblias durante muchos años. Había Biblias donde usted podía abrirlas y cuando llegaba justo a este pasaje veía que este espacio dedicado a esta historia de la adúltera estaba suprimido o sencillamente la página estaba en blanco, porque los religiosos de la Edad Media y de no hace tantos años decían que era un pasaje que podía provocar a la lascivia, que podía provocar a la libidinosidad. Entonces, en ese espíritu condenador de los religiosos, se suprimió por mucho tiempo este pasaje. Pero gloria a Dios que aunque fue suprimido este pasaje no fue eliminado ni desapareció de la palabra de Dios. Y fíjate que dice que Jesús, después de algunas situaciones que él vivió, de algunos enfrentamientos que él tuvo, porque Jesucristo fue perseguido durante su ministerio en la tierra, que duró en torno a 3 años y medio, hasta que a los 33 años aproximadamente él fue crucificado y al tercer día resucitó. Él tuvo muchos enfrentamientos, tuvo muchos perseguidores. El establishment religioso judío de aquel tiempo no lo admitía como el Mesías, pensaba que era un impostor, pero no lo reconocieron nunca como el Mesías. Tan es así que en el Evangelio de Juan capítulo 1, el Señor Jesús habla y dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesucristo era judío en ese tiempo, aunque él vino a traer un nuevo pacto, el pacto fuera de la ley, pero el pacto de la gracia. Así que él no fue reconocido por los judíos como el Hijo de Dios ni como el Mesías. De hecho, a día de hoy, al siglo XXI, el pueblo judío aún está esperando que venga el Mesías. Lo que ellos no saben es que ya vino hace 2000 años y que lo que ahora toca es que Jesucristo, como él prometió, y algún día hablaremos de este asunto en este programa, Jesucristo dijo que él volvería por su pueblo, que él volvería a su iglesia, a por su iglesia. Y eso está a punto de acontecer, querido amigo. Pero de esto probablemente te hablaré en estas noches, martes, miércoles, jueves y viernes, a las 9:30 de la noche en directo en el Facebook, Francisco Rubiales, Ministerio Evangelístico. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que él, después de algunos enfrentamientos, algunas situaciones que él vivió, dice que se fue al Monte de los Olivos. Y él estuvo allí orando cada noche, porque Jesucristo oraba. ¿Y qué es orar? Orar significa mantener una relación, una conversación con Dios. Ni más ni menos. Hablar con Dios. No con vanas repeticiones, como dice la palabra. En Mateo 6 dice, no utilicéis vanas repeticiones para hablar con Dios.
Usted tiene que hablar con Dios de corazón, sinceramente, desde lo más profundo. No hay nada que a Dios se le va a ocultar de tu corazón, amigo y amiga. Así que de esta manera, orar es hablar con Dios, buscar la paz en la presencia de Dios, buscar el gozo en la presencia de Dios. Así que dice que él estuvo orando en el monte de los olivos. Y dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Esto es muy importante. Jesucristo vino a tres cosas fundamentalmente: a enseñar, a sanar y a salvar. ¿Cómo él no iba a enseñar si era el mismo Dios? Hay un pasaje donde podemos ver ahí en el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo va con María y con José a celebrar una fiesta a Jerusalén, y cuando vuelven de esa fiesta hacia Nazaret, se dan cuenta que Jesús se ha perdido. Entonces vuelven a Jerusalén a buscarlo. Y dicen que él estaba en el templo, él tenía 12 años, y él estaba en el templo enseñando la palabra a mucha gente que allí estaban arremolinados alrededor de él. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este niño tenga esta sabiduría y tenga este conocimiento? Claro, es que Jesús era Dios. Jesús es Dios. Jesús ha resucitado y hoy en día está a la derecha del Padre, esperando la señal de Dios para venir a por su pueblo. Porque Cristo, amigo, escúcheme bien, Cristo viene pronto. Y de eso le voy a hablar en estas posteriores noches que usted conecte conmigo en Francisco Rubiales, Ministerio Evangelístico. Así que escúcheme bien lo que le digo. Jesucristo es Dios y Él enseñaba. Él se iba a orar y se iba al templo y Él enseñaba. Y dice que muchos del pueblo le seguían y Él enseñaba. Pero Él predicaba y Él también sanaba. Si usted se lee los evangelios, usted va a poder ahí comprobar cómo Jesucristo le dio la vista a los ciegos, cómo Jesucristo le dio el oído a los sordos, cómo Jesucristo liberó a endemoniados, cómo Jesucristo resucitó muertos. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer absolutamente lo que Él quiera. Así que de esta manera, querido amigo, Dios estaba enseñando, Jesucristo estaba enseñando, por momentos Él sanaba y por momentos también Él hacía prodigios y milagros, que por eso Él dijo, en alguna ocasión dijo, si no me creéis por mis palabras, al menos creedme por mis obras. Muchas veces tienen que acaecer milagros en el nombre de Dios en nuestra vida para que podamos volver en nosotros, volver a mirar a Dios y volver a reconocer a Dios como nuestro Padre. Así que Él enseñaba y dice que le estaba enseñando. Y dice en el versículo 3 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los representantes máximos junto con los saduceos del movimiento religioso judío de ese tiempo. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros amamos a Israel porque sabemos que Él es el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios levantó a través de Abraham, Isaac y Jacob. No le reprochamos por eso. Pero es verdad que en aquel tiempo el pueblo de Dios, el pueblo judío, se regía más por las tradiciones y por las costumbres de los hombres que por la propia ley de Dios. Y entonces por eso ellos hacían este tipo de injusticias y cometían este tipo de fechorías. Dice que los escribas y los fariseos fueron allí donde estaba Jesús y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Quiero hacerte aquí un paréntesis porque quiero explicarte lo que el Código Penal de aquel tiempo en el pueblo de Israel se establecía para los que eran adúlteros. Los que eran adúlteros decían que la mujer, como dice aquí, eran lapidadas. Lapidadas significaba que eran echadas en el medio, todos cogían piedras y la apedreaban hasta matarla. Eso era lapidar, esa era la pena de muerte, el castigo para una mujer adúltera. Pero los hombres adúlteros, según el Código Penal israelita de aquel tiempo, también establecía una condena de muerte para el hombre adúltero. O sea, si un hombre y una mujer eran pillados en adulterio, la mujer era lapidada, pero también el hombre se le mataba de otra manera, al hombre no se le lapidaba. Te voy a tratar de explicar un poco cómo lo hacían. Al hombre lo metían en una cisterna y esa cisterna estaba llena de ¿cómo decirte?, de caca de la vaca, se puede decir. Es una expresión un poco fea, pero no se me ocurre otra ahora mismo. Estamos en directo y no puedo recurrir al diccionario, ¿no? Entonces se le metía al hombre en una cisterna de aproximadamente este tamaño, estaba lleno de abono, estaba lleno de esa miseria de los animales, entonces al hombre lo metían dentro. Y en cada extremo de la cisterna lo que hacían era, le ponían una soga en el cuello al hombre, y entonces de un lado tiraban de la soga
y del otro lado tiraban de la soga. Entonces, mientras el hombre se asfixiaba porque le estaban apretando con la cuerda, al mismo tiempo tenía que hacer por no hundirse en los excrementos para no asfixiarse. Y era una pelea porque el tipo no hacía pie, se hundía, le estaban tirando con la soga, de tal manera que al final perdía las fuerzas y el hombre pues moría. Ese era el castigo para los hombres adúlteros. Y el castigo para las mujeres adúlteras era lapidarlas, matarlas a pedradas, abrirles la cabeza. Fíjate qué tremendo, qué muertes más fatales, qué muertes más malas. Me llama mucho la atención en esta historia, en este asunto, ver cómo los fariseos, que eran unos hipócritas, unos religiosos hipócritas, solo llevaron a Jesús a la mujer, pero no llevaron al hombre. Esta es una de las grandes injusticias que las religiones suelen cometer a menudo. La discriminación. La religión muchas veces ha sido utilizado como un martillo pilón contra la mujer. La religión ha tenido anulada a la mujer por años y aún en algunos lugares la tienen anulada. Y no quiero mencionar religiones. La mujer es un cero a la izquierda para muchas religiones y en aquel tiempo la mujer era un cero a la izquierda. Así que fíjate de lo que dijo Moisés, de cómo tratar a los hombres adúlteros, a las mujeres adúlteras. Ellos solo se quedaron con cómo tratar a la mujer adúltera, era lapidándola. Oiga, y el hombre que fue sorprendido con esta mujer, ¿dónde estaba? ¿Se da usted cuenta? La religión ha trascendido por los siglos como un elemento, como un instrumento de aniquilación de sectores de la sociedad. Y Jesucristo dijo, desde que yo he venido, ya no hay varón ni hembra, ya no hay hombre o mujer, ya no hay judío y griego, ya no hay rico y pobre, ya todos son iguales, porque yo, dice Dios, yo no hago acepción de personas. La salvación de Jesucristo está al alcance de cualquier persona, ricos y pobres. Oiga, yo en estos días atrás he podido ver cómo el Felipe VI, nuestro rey de España, lindo, alto, precioso ese hombre, junto con su esposa Leticia, cómo él daba un discurso de apertura de la legislatura en el Parlamento español. Y yo lo veía y decía, este hombre es rey, este hombre es un poderoso de la tierra, pero si no tiene a Cristo, se va a perder. Si la reina Leticia no acepta a Cristo, se va a perder. Se lo digo con humildad, con respeto, con temor y con temblor. El Evangelio es para los ricos y para los pobres, para los poderosos y para los débiles. Todos vamos a morir, creo que de eso no hay duda. Ahora la diferencia va a estar en qué va a ocurrir después de morir. ¿Dónde vamos a ir? Porque después de morir solo hay dos caminos. Uno, estar con Dios, y otro, estar, no te lo quiero ni contar. ¿Para qué contar? Preferiría que ni te lo cuente. Por eso yo hago un llamamiento. Esto es para ricos y para pobres. Yo no sé quién me estará mirando. Y si este mensaje pudiera llegar a la Casa Real, por favor, me gustaría algún día visitar la Casa Real y poder hablar con el rey, con la reina y con toda la Casa Real. Y poder estar con ellos y orar con ellos y predicarles y poder bendecirlos y poder hacerle llegar este mensaje. Mire, ni rey de España ni nada. Si usted no tiene a Cristo, majestad, usted está perdido, más perdido que Barrabás. Reina Leticia, majestad también. Si no tienes a Cristo, estás perdida. Y vas a descomponerte en tu cuerpo como yo el día que muramos. Pero ¿dónde irá nuestra alma? No podremos esgrimir delante de Dios nuestros logros, nuestras obras, lo que fuimos en la tierra. No, para nada. Dice la palabra que solo hay un rey de reyes y señor de señores que se llama Jesucristo. Y dice la palabra que cuando Cristo venga, cuando Cristo vuelva, todos los reinos van a caer, porque solo va a haber un rey sobre la tierra que se llama Jesucristo. Y para eso queda poco tiempo. Majestades, por favor, este es mi mensaje si les alcanza y les llega. Me pongo a su disposición para explicarles este mensaje en privado. Aleluya. Y cerrando este paréntesis, vemos cómo las religiones siempre han sido un elemento de lapidación. La religión siempre nos ha lapidado, nos ha apedreado. Pero este hombre aquí no lo llevaron delante. A este hombre no lo llevaron, al adúltero no lo llevaron, llevaron a la mujer. ¡Qué casualidad! Y dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es decir, que ellos eran testigos de ver a esa mujer con un hombre adulterando. No sabemos si esta mujer era prostituta, no sabemos si esta mujer era casada, no sabemos si era adúltera porque ella era soltera pero el hombre era casado,
no sabemos cuáles circunstancias. El hecho era que ella estaba manteniendo relaciones sexuales con alguien que ya tenía un compromiso, un pacto, quizá ella misma. Ella estaba fornicando con alguien que ya estaba comprometido. Y eso era una condena terrible en ese tiempo. Me llama mucho la atención una cosa que dice aquí, que dice, le dijeron maestro. Fíjate, los religiosos le llamaban a Jesús maestro. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dando la enseñanza en el templo, pero resulta que hay algo muy curioso. Le decían maestro porque ellos no lo reconocían como Señor. Quédate con esto porque al final te lo traeré a memoria. Ellos le dijeron maestro, pero no le dijeron Señor. No lo reconocían como Mesías, ni como Señor, ni como Salvador, ni como nada. Estaban en contra de Él y fueron a llevarle esa trampa delante de Él. Dice, versículo 5, dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta era la pregunta para Jesús. Porque fíjate, si Jesús decía, estoy de acuerdo con Moisés, apedreemos a esta mujer, Él perdería su legitimidad como Mesías, como Salvador y como Hijo de Dios. Pero es que además Él tendría un problema. En ese tiempo, Israel era territorio conquistado por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano fue muy inteligente, porque cuando ellos llegaban a un lugar y conquistaban un lugar, ellos llegaban allí, tomaban posesión, imponían su poder militar, su poder político en ese lugar, pero a los habitantes de ese lugar se les decía dos cosas. Se les decía, mirad, vamos a respetar vuestras religiones, vuestras costumbres y vuestras tradiciones, pero os queremos decir algo más. Desde hoy vosotros ya no tenéis ninguna posibilidad de decretar la pena de muerte de nadie. Si queréis que alguien muera o sea condenado por pena de muerte, por la comisión de algún delito o alguna situación, entonces tenéis que pedir al poder de Roma que autorice esa muerte, esa pena de muerte. Por eso fue que a Jesucristo lo llevaron con Herodes y lo llevaron con Poncio Pilatos a pedirle el permiso, y por eso ellos decían crucifícale, crucifícale, porque por ellos mismos no lo podían hacer, eran un territorio conquistado. Esto era lo que en el latín se llamaba el ius gladii, el derecho a matar, ius gladii. Gladii, de ahí viene la palabra gladiador. Yo sé que usted conoce esa palabra seguro y ha visto películas de gladiadores. ¿Qué eran los gladiadores? Los gladiadores eran matadores. Gente que salían a la arena y se mataban y se pegaban y hasta que morían todos y uno se quedaba de pie. El ius gladii pertenecía al poder político de Roma como el imperio que ocupaba ese territorio. Entonces fíjate la cuestión. A Jesucristo le dice, Moisés dice que cuando una mujer es sorprendida en el acto del adulterio hay que lapidarla, es decir, hay que matarla. ¿Tú qué dices? Entonces, si Jesús hubiera dicho, no la lapidemos, lo iban a acusar de no cumplir la ley de Moisés. Pero si él decía, lapidémosla, matémosla a pedradas, Jesucristo estaría contraviniendo la orden del Imperio Romano y entonces lo denunciarían delante de las autoridades romanas para quitársela en medio. Pero fíjate que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne. Fíjate que Jesús es todo sabio. Toda la sabiduría se concentraba en Jesucristo porque Él era Dios y Él es Dios. Y fíjate cómo actuó Jesucristo y cómo Él procedió. Dice, versículo 6, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesucristo es sometido a este dilema. ¿Qué digo? ¿Que la lapidemos como dijo Moisés? ¿O que no la lapidemos y desobedezcamos a Moisés? ¿Qué digo? ¿Que la lapidemos y desobedezcamos al Imperio Romano? ¿O que no la lapidemos y desobedezcamos a Moisés, que es la autoridad moral religiosa de este pueblo en ese tiempo? ¿Qué digo? Cualquiera de las dos cosas que Jesús dijera, lo iban a condenar. Iba a ser acusado ante el Sanedrín, ante la autoridad religiosa, si él decía no la lapidamos. Iba a ser acusado ante la autoridad romana si él decía matémosla a pedradas. Así que imagínese usted en esa situación. Diga usted lo que diga, usted iba a ser condenado. Pero dice que Jesucristo se agachó y comenzó a escribir en tierra. Y aquí viene la parte sobrenatural, espectacular, extraordinaria
de nuestro Señor Jesucristo, y nada más que aunque sea por esto, usted y yo tenemos que tomar una decisión de hacerlo nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador y seguirle toda la vida. Dice que Él se agacha a escribir en tierra. Me llama mucho la atención el hecho de que este pasaje fue escrito en un griego, en el idioma griego, un griego conocido como griego koiné, que era el griego común que se manejaba en ese tiempo. Era como el inglés hoy, en todo lugar se habla inglés, bien, pues en aquel tiempo en todo lugar del mundo conocido se hablaba el griego. Todas las civilizaciones hablaban en griego y todos se entendían en griego en todo lugar. La Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en ese griego koiné, en ese griego común, en ese griego sencillo, popular, vulgar, que todo el mundo podía entender. Y fíjate que aquí cuando dice que Jesucristo se agachó en tierra, se agachó y escribió en tierra, se utiliza un término que en el griego significa escribir. Se utiliza un término, en griego escribir se dice grafeín. De ahí viene la palabra gráfico, o de ahí viene la palabra graffiti, grafeín, que significa hacer gráficos, hacer letras, hacer números, hacer caracteres. Pero fíjate que significando grafeín en el griego, escribir, en este pasaje no se utiliza solo el término grafeín, se utiliza la palabra catagrafeín, que no solo significa escribir, sino que significa escribir un informe en contra de alguien. Escúchame bien, cuando Jesucristo se agachó en tierra y comenzó a escribir en tierra, lo que estaba haciendo era escribir informes contra la conciencia de aquellos hombres que ya estaban alrededor de aquella mujer, esperando una orden para lanzarle la piedra. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía, catagrafeín, en tierra con el dedo. Y dice, y como insistieran en preguntarle, porque claro, ellos tenían interés en que él contestara, porque contestara lo que contestara lo iban a acusar, lo iban a señalar con el dedo. Ellos estaban ahí ansiosos de ver cuál era su respuesta. Dice, y como insistieran en preguntarle, Jesucristo se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que se volvió de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. ¡Qué tremendo! Mira, quiero hacerte una especie de teatro con esto. Quiero hacerte una especie de teatro con esto para que me puedas llegar a comprender. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesucristo cuando escribía en tierra? Estaba escribiendo un informe, acusando a todos y cada uno de aquellos hombres que tenían una piedra en la mano. Y recordándoles también sus pecados y por los cuales quizá ellos fueran merecedores también de ser lapidados y apedreados. Entonces imagínate que uno de aquellos hombres, por ejemplo, que estaban allí con la piedra, esos judíos deseando hacer justicia, la justicia de Moisés, estaba allí, con su piedra allí en la mano, esperando la orden de Jesús que dijera, sí, lapidémosla porque Moisés dice que a las adúlteras hay que lapidarla, y que aquel Benjamín, por ejemplo, por poner cualquier nombre, estuviera allí con su piedra, esperando. Y entonces Jesucristo se agacha y comienza a escribir. Y mientras escribe un informe contra este Benjamín. Y entonces ataca la conciencia, porque él como Dios puede hablarnos. Y que Benjamín comenzara a escuchar en su mente, ¡Benjamín! Y Benjamín, ¿sí? ¿Recuerdas aquella vez? Sí, Señor. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Recuerdas aquella vez cuando eras pequeño y viste a tu mamá con otro hombre? Tú le hubieras tirado la piedra. Atacó la conciencia de él. Y Benjamín, que estaba ansioso, deseando de coger la piedra y estampársela en la cabeza a aquella adúltera y matarla cumpliendo las leyes de Moisés, dijo, y tiró la piedra y se marchó. Y entonces allí entre aquellos hombres con piedra había un tal Tomás que también estaba deseando tirarle la piedra a aquella adúltera y lapidarla y matarla, esperando la orden de Jesucristo que dijera, sí, hay que lapidarla porque es una adúltera. Pero Jesucristo se comenzó a escribir en la tierra. Y él escuchó en su mente, Tomás. Sí. Tomás, ¿recuerdas? ¿Recuerdas aquella vez que tú también estuviste con esta mujer? A ti debía haberte también condenado a la muerte. Y Tomás, atacado en su conciencia,
cogió, tiró la piedra y se marchó. Y así hizo Jesús con todos y cada uno de aquellos, a los cuales les dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Habló con todos y cada uno de ellos, atacó a sus conciencias, les reveló sus pecados por los cuales ellos también tenían que morir. ¿Sabes por qué? Porque a ti y a mí el pecado nos mata, querido amigo. A ti y a mí el pecado nos mata. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos a Jesucristo que venga a nuestro rescate para que la lapidación, la piedra del mundo no nos mate. Usted necesita venir a los pies de Jesús. Aquella mujer fue echada a los pies de Jesús. La tiraron allí en medio. Esa mujer estaba perdida. Esa mujer no tenía salvación ninguna. Solo tuvo la buena circunstancia de que cayó a los pies de Jesús. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que venir a los pies de Cristo para que Él nos saque, nos salve, nos libre de una muerte segura en este tiempo, en esta tierra, y nos lleve una vida eterna con Él. Este es el tiempo, vengamos a los pies de Cristo. Esa mujer se pudo dar por muerta. Escúchame bien, esa mujer se pudo dar por muerta. Pero Jesucristo estaba allí. Y Jesucristo tuvo misericordia de ella. Y Él supo contestar a esa pregunta. ¿La lapidamos por adúltera o no? ¿Desobedecemos a Moisés o desobedecemos al César? Y Él dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si no os acordáis de vuestros pecados, yo los voy a escribir. Y vuestra conciencia va a ser removida. Qué tremendo, amigo. Qué tremendo. Usted y yo estamos así. Con cuántas cosas usted y yo adulteramos cada día. Con cuántas cosas nos contaminamos. Cuántas cosas hacemos que desagradan a nuestro Padre. Cuántas cosas hacemos que desagradan a Dios. Es el tiempo de volvernos a Dios. Ir a sus pies, agarrarnos de sus pies y decir: Señor, líbrame de esta muerte. Líbrame, Señor. Qué tremendo. Y si como insistieran en preguntarles, el de decir les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué lindo, qué tremendo, qué bueno es que cuando venimos a Jesús Él nos guarda y Él nos protege. Qué lindo es que cuando el pecado quiere matarnos, Él viene a darnos vida y vida en abundancia. El Señor Jesús es el Salvador, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Tienes que levantarle aposento en tu corazón para que Él venga a reinar sobre tu vida. Agárrate a los pies de la cruz, querido amigo. Solo la cruz te va a salvar. Solo el sacrificio en la cruz te va a salvar. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo a través de mí se llega al Padre, dice el Señor Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Solo por medio de mí. Dice que la paga del pecado es muerte. Si usted está en pecado, usted está en desavenencia, usted está en frustraciones, en rencores, usted está en cualquier situación que desagrada a Dios, está en pecado. Porque la palabra pecado significa eso. Pecado significa, en su original etimológico, significa errar en el blanco. Así que cuando usted tira la diana, tira la flecha y no da en el blanco a pecado, eso significa que usted no ha hecho la voluntad de Dios. Eso es pecar. Por eso todos los pecados son iguales, todos los pecados condenan. Aquellos hombres, unos tenían unas piedras más grandes y otros tenían unas piedras más pequeñas, pero cualquiera de esas piedras iban a matar a aquella mujer lapidada. Pero Jesús no lo permitió. Porque les hizo ver a aquellos hombres que la gracia y la misericordia de Dios es más grande que la condenación del mundo. Por eso la palabra dice que donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Dice que aquella mujer quedó sola allí con Cristo. Que aquellos hombres se marcharon. Qué tremendo, qué lindo, qué bueno es cuando vamos a Cristo y nos quedamos a solas con Él. No hay cosa que más le agrade al Padre que estemos a solas en la intimidad con Él. Por eso el Evangelio de Mateo capítulo 6, cuando habla de la oración, Jesucristo dice: no seáis como los hipócritas que se ponen en medio de las plazas y se ponen a orar allí en público para ser vistos de los hombres.
No seáis hipócritas. Cuando queráis hablar con el Padre, meteos en vuestra habitación, cerrada la puerta, en la intimidad, en el silencio, en la soledad, y buscadme a mí, venid a mis pies. Porque yo soy vuestro Padre y Jesucristo es el Salvador, y el Espíritu Santo es quien quiere guiarte a toda salvación, amigo. Y no solo Jesús es para cuando muramos y dónde vamos. Mientras estemos aquí hay un propósito. Cristo tiene propósito para nosotros. Fíjate que para esta mujer tenía propósito. El propósito fue tan extraordinario que la vida de esta mujer aparece en la Biblia. Pese a ser una adúltera, pese a ser una prostituta, probablemente pese a ser una pecadora, su arrepentimiento le llevó a aparecer en este libro extraordinario que se llama la Biblia, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y dice Jesús que entabló una conversación con ella. Porque mira, cuando tú vienes a Cristo, lo primero que recibes es liberación. Lo primero que recibes es salvación. Lo primero que recibes es librarte de una muerte segura, de una lapidación del pecado. Pero después de ser salvo, Jesucristo tiene algo para ti. Y dice que Jesús habló con ella. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y le contestó ella. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. No caigamos en el error de ser librados y caer y tropezar en la misma piedra. Hoy el día va de piedras, ¿te das cuenta? Vete y no peques más. La gracia de Dios te alcanzó, te has librado de una muerte segura. Ven a los pies de Cristo. Nunca jamás abandones los pies de Cristo. Querido amigo, tengo un mensaje para ti en este día. Dice la palabra de Dios que hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que quien no está con Dios está en rebelión y en pelea contra Dios. Eso significa que si vamos por el mundo sin estar a la luz del Padre, ¿qué somos? Somos huérfanos. Eso significa que si caminamos por el mundo solos, no tenemos las riquezas del Padre, somos pobres. Eso significa que si vamos por el mundo sin la cobertura y respaldo del Padre, todo lo que hagamos será efímero. La palabra dice que todo lo de Dios permanece y permanece para siempre. Querido amigo, quizá hoy es el día de tu salvación. Quizá hoy es el día de tu salvación. Tú necesitas recibir a Cristo, amigo. Tú necesitas despertar, salir del aletargamiento de este mundo. Este mundo nos obliga a estar dormidos. Querido amigo, despierta, despierta. No permitas que el diablo se te lleve. No permitas que el pecado te lapide y te mate. No le permitas eso al mundo. Dale la espalda al mundo. Pon tus ojos en el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas van a llegar. Dice la palabra que Dios no va a desamparar al justo, ni le va a permitir ni a él ni a sus hijos que mendiguen pan. Dice el Señor que cuando tú vienes delante de Él, Él toma tus pecados, hace una pelotita y los entierra en el fondo del mar para nunca jamás acordarse de ellos. Es el tiempo de que te reconcilies con Dios, querido. Y el único camino de reconciliación se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Recibe a Jesús hoy. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, dice la palabra del Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él fue levantado de entre los muertos por Dios, serás salvo. Yo quiero que hagas esta oración conmigo esta noche. Yo quiero que tú confieses a Cristo esta noche conmigo. Por favor, haz esta oración conmigo, desde donde quiera que me estés viendo. Di, Señor Jesús, hoy vengo a tus pies. Hoy he entendido que en el mundo solo puedo hallar muerte, pero que a tus pies hallo vida, liberación, salvación, sobre todo vida en abundancia. Por eso, Señor, perdona lo que hice, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona cuando caminé de espaldas a ti, perdona cuando no te seguí, cuando no te hice caso, cuando fui rebelde, cuando hice lo que quise, cuando no escuché tu consejo. Perdóname, Señor, pero hoy vengo delante de ti, Padre, a abrazarme a tus pies para decirte, Señor, que quiero seguirte, que tú eres mi Señor y mi Salvador, que yo lo confieso con mi boca, con mis labios, que tú eres mi Señor y mi Salvador, que me perdones, que quiero comenzar de cero, que me des tu mano
y caminemos juntos el resto de nuestras vidas. Llévame al propósito. Dime qué quieres hacer conmigo. ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Dónde me quieres llevar? Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y queremos terminar con este himno que dice así. Está en el Salmo número 5, lo puedes leer. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Oye la voz de mi clamor, mi Rey, mi Dios, porque contigo estaré. Oirás mi voz de mañana. Señor, de mañana me despertaré y ante ti esperaré. Señor, de mañana me presentaré y ante ti esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Oye la voz de mi clamor, mi Rey, mi Dios, porque contigo estaré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré y ante ti esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré y ante ti esperaré, ante ti esperaré. Ante ti esperaré, ante ti esperaré. Gracias, Señor. Gracias a todos vosotros por haber estado hoy compartiendo este tiempo. Gracias por abrir las puertas de vuestra casa para haceros llegar este mensaje. Si te enojaste con este mensaje, te pido perdón, pero si el Señor te tocó tu corazón, recibe hoy a Cristo. Gracias por haber estado ahí. Recordarte que martes, miércoles, jueves y viernes, 9:30 de la noche, estoy en directo en mi Facebook, Francisco Rubiales, Ministerio Evangelístico. Contacta conmigo, mis teléfonos, mi correo electrónico, entra en mi canal de YouTube y ahí podrás recibir más enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Recibe a Cristo. Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga. Cause I know my Jesus answers all my prayers. Where will I go when he calls me to my home on high? I'll walk them golden stairs when I die. Oh Lord, you know I can hardly wait to reach that sweet by and by. But now I see those perfect